Dar grabación. Listo, entonces tenemos que la explicación de la fisiopatología de las insuficiencias respiratorias se da en su gran mayoría por alteraciones del índice BQ, el coeficiente BQ, que ya dijimos que normalmente es 0.8. Entonces, ¿dónde podemos tener alteraciones? Tanto en el B como en el Q, como en ambos, ¿ya? Podemos tener alteración tanto en la velocidad de ventilación alveolar como en la velocidad de intercambio gaseoso. Por definición. Sabemos que este es el valor normal. Sabemos que el valor de la velocidad de ventilación es un poquito menos que el de la velocidad de intercambio. Entonces, cuando tenemos una B y un Q igual a 0, estamos hablando de un shunt alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que si la velocidad de ventilación alveolar es igual a 0, o sea, no hay velocidad de ventilación alveolar. Si usted coge una calculadora y divide 0 entre cualquier cosa o cualquier valor que haya aquí, eso le va a dar 0, para los que son matemáticos. 0 entre cualquier valor es igual a 0. 0 entre 1 es igual a 0, 0 entre 5400 es igual a 0. Voy a terminar de admitir a la gente aquí. Entonces, eso es lo que llamamos shunt alveolar. Cuando la velocidad de ventilación alveolar es igual a 0. Y que la velocidad de ventilación de perfusión, ¿sí?, o de intercambio gaseoso es normal. Eso es igual a 0. Entonces el problema está aquí, en la velocidad de ventilación alveolar, en la entrada. Ahora vamos a ver en los gráficos con mayor claridad. Bueno. En el caso de que el índice de ventilación-perfusión sea mayor que 0 y menor que 0.8, es decir, menor que este valor, pero mayor que 0, quiere decir que tanto la velocidad de ventilación alveolar como la velocidad de intercambio están disminuidos. Es decir, si el numerador y el denominador están disminuidos, te va a dar menos del valor normal, pero mayor que 0. Entonces, también es un estado patológico, que lo vamos a discutir en las siguientes diapositivas. Ay, se me pasó. Un momentico. Se me pasó. Listo. Cuando la velocidad de ventilación alveolar es normal, ¿sí?, y la velocidad de intercambio entre gas carbónico y oxígeno es 0, ¿sí?, o sea, no hay Q, usted coge la calculadora y divide cualquier número que esté aquí en el denominador por 0 y eso le da, no se puede, infinito, ¿verdad? Número infinito. Eso se define como espacio muerto alveolar. Es decir, que no hay velocidad de intercambio de gas carbónico con oxígeno. Por eso se denomina espacio muerto. No hay nada que se intercambie allí, ¿sí?, en esa área, en esa unidad. Por eso da así, infinito, o sea, no se puede. Listo. Y la otra posibilidad es que si el índice BQ está en mayor de 0.8, es decir, mayor de lo normal, pero menor que infinito, es decir, menor que cualquier número
exagerado, por decirlo así, cualquier número mayor, quiere decir que hay una alteración en la cual la velocidad de ventilación alveolar está aumentada y la velocidad de perfusión o de intercambio gas carbónico-oxígeno está aumentada también. O sea, los dos están aumentados para que se aumente este valor. Entonces vamos a ver en esta gráfica cómo es que se dan esos cambios de tipo patológico. Entonces hablamos en primera instancia del shunt alveolar. Es decir, que el índice BQ da igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de ventilación alveolar es nula por un cuadro obstructivo completo. Aquí tenemos el esquema del alveolo y aquí tenemos el esquema del capilar. Hay una relación entre los dos, pero sucede que aquí hay un episodio obstructivo. Una obstrucción completa de la vía que va a dar a la luz del alveolo. Entonces, normalmente, como lo vimos en las primeras diapositivas, los valores de presión de oxígeno es 104 y los valores de presión de gas carbónico es 40. Esto es lo que encontramos normalmente en el alveolo. Y en el extremo venoso, sabemos que la presión de oxígeno es aquí mucho menor y la presión de CO2 es un poquito mayor que la del alveolo. Ya esto, ustedes ya lo saben, ya esto lo hemos visto varias veces. Y acá tenemos el extremo arterial, en la cual fisiológicamente estos gradientes de presión deberían ser iguales. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un proceso obstructivo? Obviamente se va a disminuir la presión de oxígeno, ¿verdad? No entra oxígeno. La de gas carbónico se mantiene o puede aumentar porque lo que se quiere es entregar es el gas carbónico, pero no estamos recibiendo oxígeno, ¿ya? Entonces, por tal motivo, aquí se mantiene esa disminución del oxígeno y se aumenta ese gas carbónico, ¿verdad? Que se quiere entregar, pero que se retiene allí. Se retiene en esa unidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? La mezcla de sangre arterial con venosa, sangre oxigenada con sangre con gas carbónico. ¿Sí? Eso es un estado patológico. Vamos a ver ahorita más adelante en una gráfica cuál es el cuadro clínico de este shunt alveolar. Ahí está lo que sucede. Hay un cuadro obstructivo aquí, ¿sí? Hay una obstrucción aquí por X o Y patología. Estamos hablando del EPOC, estamos hablando de las crisis asmáticas, por ejemplo. Entonces hay un cuadro obstructivo, inclusive enfermedades como la neumonía, que te pueden ocasionar estos cuadros obstructivos, un tapón mucoso aquí, un tapón de moco. Entonces no se propicia el intercambio, ¿verdad? La velocidad de perfusión alveolar se obstruye, se mantiene la velocidad de intercambio alveolo-capilar, se mantiene normal, pero no se puede dar porque no hay modo de entregar ese gas carbónico aquí y que se vaya al exterior. Y no hay modo de que entre, oxígeno. Ahí estamos dando la entrada a Víctor y a Anderson. Ok. Ahí seguimos mirando. Entonces, fíjense, el corazón derecho, por medio de su aurícula derecha, recibe la sangre venosa que viene de los tejidos, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, lleva sangre con gas carbónico a los pulmones, allí idealmente se hace el intercambio gas carbónico por el oxígeno, cosa que no se da, entonces esta misma sangrecita con gas carbónico se va aquí y no hay entrada de oxígeno. Entonces llevamos sangre desoxigenada, no llevamos el material que necesita todo el organismo para producir energía. ¿Ya? Es por eso que ustedes ven esas personas todas somnolientas, poco capaces de hacer sus actividades diarias, ¿no? Los que sufren de las patologías que produzcan ese shunt alveolar. Ahora vamos a hablar del espacio muerto alveolar, que es otra de las condiciones que se pueden dar por
la alteración del índice BQ. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Ya el problema no está aquí. El problema no está en la velocidad de ventilación alveolar. El problema está es aquí, en la velocidad de intercambio o de perfusión. En la perfusión. Entonces, eso nos va a dar que no se puede, indeterminado, infinito. Bueno, un valor que no se puede, no existe. ¿Dónde va a estar la obstrucción? En el capilar. Ahí está la obstrucción. Entonces, normalmente tenemos esta presión de oxígeno y tenemos esta presión de gas carbónico en el alvéolo. Normalmente en el extremo venoso tenemos esta presión de oxígeno y tenemos esta presión de gas carbónico en el extremo venoso. En el extremo arterial, ustedes saben que estos gradientes de presión se igualan, ¿verdad? Para poder entrar el oxígeno y pues poder sacar el gas carbónico. Entonces, ¿qué pasa? No hay flujo, hay una alteración de la perfusión por una obstrucción del vaso. Esto sucede en enfermedades como el tromboembolismo pulmonar. Haga de cuenta que esto es un trombo que se metió y obstruyó el capilar pulmonar. Y eso es lo que no permite el intercambio gaseoso, no permite la perfusión como tal. Entonces, por eso es que ustedes escuchan que es tan peligroso que una persona tenga un tromboembolismo pulmonar. Por esto, por el choque respiratorio, por el shock que puede producir a nivel del alvéolo y por todas esas implicaciones que tiene no recibir el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es el mecanismo? No hay flujo, ¿verdad? Este oxígeno, esta ventilación que sí se da, esta velocidad de ventilación permanece constante de tal manera que la presión de oxígeno se puede aumentar, ¿verdad? Y ese gas carbónico que puede haber aquí en el alvéolo se va a disminuir hasta llegar a cero. Y aquí, ¿verdad? Como no se da ese intercambio, como no se da esa perfusión, esa sangre va a permanecer con gas carbónico, el cual se va a ir aumentando y eso es lo que llamamos con el nombre, eso lo conocemos con el nombre de hipercapnia. ¿Ya? Vuelve. Aquí el problema es que no se recibe el oxígeno, entonces estaríamos hablando de hipoxia. Y aquí el problema es que no sale el gas carbónico, estamos hablando de hipercapnia. ¿Ya? Entonces de ahí salen esos dos términos por la alteración del BQ. Entonces ahí lo tenemos un poquito más claro. Aquí tenemos una ventilación uniforme, ¿verdad? Donde llega la sangre venosa, hace el intercambio aquí en el alvéolo y aquí se va como sangre arterial. Aquí hay una obstrucción del flujo sanguíneo en este otro esquema y tenemos alvéolos con espacio muerto, o sea que no se da el intercambio sino en unos cuantos. Aquí un resumen de lo que hemos venido hablando. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esto es lo normal, ¿cierto? Esto es lo normal. La presión de oxígeno y la de gas carbónico. Bueno, los valores normales, aquí, esto. Cuando hay una alteración de la B, o sea, B es igual a 0, se produce este problema. ¿Sí? El aumento del CO2. Y cuando se produce una alteración o una obstrucción del vaso, se produce un aumento del O2, del oxígeno. ¿Ya? Aquí el problema es obstructivo, lo cual se puede dar en cuadros de bronquitis y asma. Es decir, aquí, por ejemplo, en el asma o en las crisis asmáticas, todo ese sistema respiratorio, todos esos bronquios se cierran, se constriñen, ¿ya? Se constriñen y no permiten el paso del aire. En cambio acá, en los problemas de perfusión, de este lado, en donde se produce un cuadro obstructivo a nivel del capilar, y eso sucede en episodios o en cuadros de enfisema o de tromboembolismo pulmonar.
¿Qué es el enfisema? Es la destrucción del alveolo. O sea, no hay con quién intercambiar. Y en el tromboembolismo como tal, hay una obstrucción dado por un trombo en el vaso capilar que no permite el paso del gas carbónico y el cual se va acumulando, ¿sí? Entonces, tenemos allí las dos explicaciones de las alteraciones en la velocidad de ventilación alveolar y la velocidad de intercambio o perfusión. Entonces, de ahí se derivan los dos tipos de insuficiencia respiratoria. El BQ aumentado, estaremos hablando de insuficiencia respiratoria tipo 1, y el BQ disminuido, estaremos hablando de insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercapnia. Aquí el problema es la entrada del oxígeno y aquí el problema es la salida del gas carbónico, se acumula en la sangre. Aquí encontramos ejemplos como los cuadros restrictivos como el asma que acabamos de ver, la bronquitis, los mismos procesos bronconeumónicos que no permiten que ese moco que se forma por los procesos inflamatorios derivados de la infección por diferentes patógenos, ya sea virus, bacterias, ya sea coronavirus, te produce un patrón restrictivo. Y aquí pues realmente hay un cuadro obstructivo como tal, ¿sí? En el cual no se puede sacar el gas carbónico. Ese se acumula en la sangre y pues ustedes ven en pacientes con cuadros de POC las características clínicas que ellos tienen. Pacientes con alteraciones neurológicas, dificultad respiratoria permanente, hace crisis. Entonces, estamos viendo los dos ejemplos ahí. Entonces, aquí un resumen de la fisiopatología, además de los desajustes de los cuadros del índice de ventilación-perfusión que van a producir hipoxemia y los cuadros de hipercapnia, también en estos tipo 2 vamos a ver que hay otras alteraciones externas al sistema respiratorio, como por ejemplo unas alteraciones a nivel del cerebro, por ejemplo una enfermedad cerebrovascular que te pueda producir un deterioro en los centros respiratorios, ¿sí? Los fallos de bomba a nivel del músculo cardíaco. Recuerden que el corazón y los pulmones deben ir de la mano, o sea, son dos órganos que van muy concatenados. Si falla uno, falla el otro, ¿ya? Y bueno, hay otros trastornos a nivel de la unión neuromuscular que te pueden producir este tipo de insuficiencia respiratoria. En la tipo 1, los signos y síntomas que vemos, en la tipo 1 vemos convulsiones, obvio, por la hipoxia que se pueda producir, las taquiarritmias, que son ya eventos de respuesta, la disnea, que la definimos como la sensación de dificultad respiratoria. La disnea, acuérdense que es un término subjetivo, es lo que dice tener el paciente, lo que siente. Dificultad respiratoria sí es un término objetivo porque ya esa sí la podemos medir. La medimos contando la frecuencia respiratoria del paciente y examinando, haciéndole semiología a ese paciente, mirando toda la parte clínica, si está usando músculos respiratorios, músculos accesorios, si tiene cianosis, que es esa coloración azulosa de las extremidades, cuando es una cianosis peridistal, o si es una cianosis central, ya pues con compromiso de las mucosas y de la piel, de la cara y el pecho. La diafuresis, que es la sudoración, y la presencia de fiebre, porque puede haber un agente que produzca inflamación, un agente tipo germen, ¿sí? Que te pueda producir un proceso inflamatorio. No olvidemos pues que las neumonías pueden ser, todos estos procesos respiratorios pueden ser por agentes patógenos, por agentes químicos, ¿verdad? Por agentes inhalados. Aquí el paciente se encuentra siempre con alteración del estado mental, con confusión.
En el tipo 2, este va a ser la característica, la asterixis, es el término, que es un término que denota que el paciente está haciendo movimientos finos constantemente, como un temblor. Palidez o vasodilatación periférica, también puede haber procesos arrítmicos, los signos de obstrucción de la vía aérea, estridor, sibilancia, y los otros síntomas asociados, que es la somnolencia, el letargo, la dificultad para hablar, la cefalea y la baja en el nivel de conciencia. Nosotros en una práctica hablamos de los gases arteriales. Los gases arteriales. Para nuestro interés, pues esto vamos a hacer también correlación clínica en el foro que pongamos. Obviamente necesitamos saber valores normales y valores críticos. El pH normal en este rango. Ya cuando el pH baja de ese valor o sube de ese valor, estamos hablando de alteraciones respiratorias y metabólicas también asociadas. Ya así en la parte respiratoria hablamos de la presión parcial de oxígeno, lo normal es de 80 a 100, valores críticos mucho menos que eso, ¿verdad? De 45 a 35. La presión parcial de gas carbónico, lo normal debe ser menos de 60 milímetros. Ya cuando empieza a alterarse, a hacer un valor mayor, ya estaríamos hablando de hipercapnia, aquí estaríamos hablando de hipoxia, ¿cierto? Entonces ya, por medio de esta gasometría arterial, que no son nada más estos tres valores que ustedes ven aquí, esto es lo que uno tiene que ver para los trastornos respiratorios. Una tira de gases arteriales te muestra cómo están los electrolitos séricos, cómo está el potasio, cómo está el sodio, cómo está el cloro. También te muestra la temperatura del paciente, te muestra la FiO2, es decir, la concentración de oxígeno que tú estás usando. Ahora lo vamos a ver cómo es eso. Sí, no solamente te muestra estos valores, hay otros, como unos 6 o 7 valores más. Cómo está el bicarbonato. Bueno, en fin, lo que nos interesa para los trastornos respiratorios son estos tres datos en una tira de gases arteriales. Lo demás ya nos define qué relación tiene con los trastornos metabólicos que pueda estar presentando el paciente. Si ustedes aprenden bien a relacionar y a interpretar una tira de gases arteriales, ustedes hacen diagnóstico de cualquier patología. De cualquier patología. Nada más con esto. De cualquier patología. Bueno, entonces, ahí está un proceso neumónico como tal, como pueden ver, una radiografía de tórax, la columna vertebral torácica, las clavículas un poquito levantadas, bueno, todo lo que tiene que ver con la reja costal de manera curva, no está horizontalizada, está de manera curva. Y obvio, pues el pulmón como tal en una RX se ve, el parénquima se ve oscuro. Todo esto es parénquima no infectado. Aquí ya hay una parte ya infectado, lo que ustedes ven blanco ya es un parénquima infectado, ven parte del bronquio, también con un aumento de su trama. Y realmente, bueno, aquí el pulmón derecho, porque estamos viendo lo anteroposterior, ¿cierto? El pulmón derecho del paciente está relativamente limpio, pero el pulmón izquierdo totalmente infectado. Totalmente infectado, blanco completamente. Y algunos hacen acúmulo de todos esos procesos inflamatorios, hacen derrame pleural. En este caso, pues no está claro, no se ve mucho. Pero ahí pues estamos viendo cuáles son las características de un proceso neumónico. La neumonía generalmente empieza por un lado, por un pulmón, y termina generalizándose. Termina generalizándose. Casi siempre en pacientes jóvenes y adultos jóvenes
el proceso inicia y termina en un solo pulmón, si se aplica el tratamiento correcto. Pero si el paciente es añoso, si el paciente tiene algunas alteraciones de tipo inmunológico, puede alcanzar el otro pulmón y puede complicarse, ¿ya? Pero normalmente el desarrollo de las neumonías es unilateral. Si ya en poco tiempo el desarrollo atípico de ese cuadro compromete el otro pulmón, ojo, descártele a ese paciente que no tenga una enfermedad de compromiso inmunológico. Descártele un VIH, bueno, todas estas enfermedades que nos pueden causar trastornos inmunológicos. Y de este lado, tenemos un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Este es un paciente que, como ustedes ven, el compromiso es bilateral. Cuando usted recibe a este paciente así de manera aguda, ¿sí? Es un cuadro agudo, por eso aquí dice agudo, usted siempre, lo primero que va a sospechar es que no tenga una enfermedad pulmonar obstructiva que se agudice, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se agudice, o que no está haciendo un edema agudo de pulmón. Aquí ya me está sonando la campana aquí. Bueno, vamos a quitar. Ok. Entonces, lo más probable, fíjense que es bilateral, el pulmón está blanco bilateralmente hablando, hay un leve aquí espacio que no está comprometido. Pero aquí estaríamos hablando de un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva. Esto es acúmulo, ya acúmulo de sustancias inflamatorias, de líquido, más probablemente no sea un proceso infeccioso. Y ocurre de manera bilateral. Entonces, este es un patrón de tipo obstructivo y este es un patrón de tipo restrictivo. Aquí, como dato adicional, estamos viendo un marcapaso definitivo en este paciente. Este señor se ve que por la característica de sus huesos, de su columna torácica, es un paciente anciano. Aquí, pues, por las características se ve más joven este otro paciente. Aquí, pues, este es un marcapaso, así como se ve. Tenemos aquí el cable que va hacia el ventrículo derecho, que es el que le da el estímulo eléctrico. Ok, entonces los objetivos de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia tisular o celular, disminución del trabajo del músculo cardíaco y disminución del trabajo pulmonar. Por eso les decía yo, los dos órganos van de la mano. Corazón y pulmón, eso es una diada vital, importante. Entonces tenemos diferentes sistemas de entrega de oxígeno. ¿Cómo podemos tratar a ese paciente? Porque ustedes, si ven en la urgencia, si han llevado algún familiar o un caso que ustedes hayan tenido cercano, o inclusive ustedes mismos, lo primero que hace el enfermero al recibirlos en la urgencia es colocarle la canulita de oxígeno, las puntas nasales, cuando hay un cuadro de dificultad respiratoria por lo menos leve a moderado. El objetivo, pues, ellos permiten aumentar la concentración de oxígeno, es decir, permiten la velocidad de ventilación alveolar y la presión del gas inspirado. Vamos a ingresar oxígeno, vamos a propiciar ese intercambio. El oxígeno siempre debe calentarse y humidificarse antes de administrarlo, claro, porque ese es un proceso fisiológico que nosotros tenemos a diario. Eso es lo que nuestro sistema respiratorio hace, calentar y humidificar ese oxígeno que inhalamos. Entonces, tenemos dos aspectos, dos clasificaciones, los de alto flujo y los de bajo flujo. Los de bajo flujo, como les venía diciendo, lo primero que hace el enfermero en la urgencia cuando ve un cuadro respiratorio más o menos moderado, primero que le coloca es una cánula nasal al pacientico mientras el médico viene. Están otros que son otros métodos de bajo flujo, de ventilación de bajo flujo, que es la máscara simple, la máscara de reinhalación parcial y máscara de no reinhalación. Aquí un esquema que es la máscara simple. Aquí simplemente, como su nombre lo dice, tienes una fuente de oxígeno que es la que tú controlas. Se me olvidó mencionarles que dentro de la cánula nasal
que es el manejo más simple, las puntas nasales que ustedes conocen, que todo el mundo conoce. La máxima cantidad de litros por minuto que puedes pasarles hasta 5 litros por minuto. Ya si te pasas de eso, no estamos hablando de cánula nasal, ya estamos hablando de otro método que es la máscara simple. Entonces ya tienes que conseguirte este dispositivo, que es una máscara que va adosada a la nariz y a la boca. Y aquí tiene un filtro, como lo pueden ver. Entonces todo esto propicia la entrada de oxígeno y por medio de este filtro sale el gas carbónico. Muy poco usada, ¿verdad? No, aquí en nuestros medios por lo menos. Esta otra máscara con reservorio de no reinhalación. Aquí el esquema, aquí la fuente de oxígeno. Ya aquí estaríamos utilizando la velocidad de flujo de esta fuente a más de 5 litros por minuto, o sea, 6, 7, 8 inclusive. Tenemos el tubo que lleva el oxígeno a la máscara, lo recibe el paciente. Aquí tenemos una válvula exhalatoria, que es la que permite el egreso del gas carbónico, ¿cierto? Y aquí tenemos un reservorio, como su nombre lo dice, reserva la concentración de oxígeno. Aquí esta bolsa asegura que el paciente reciba la concentración de oxígeno que estamos mandándole desde acá, desde la fuente. Y por acá sale el gas carbónico. Entonces, como ven, es un método, la máscara de reservorio, de reinhalación o de no reinhalación. En este caso, por ejemplo, de reinhalación parcial, también tenemos el dispositivo, el reservorio, y aquí un filtro que permite el egreso de gas carbónico. Tenemos el Venturi. Ya esto es cuando tenemos un cuadro de dificultad respiratoria más marcada, es decir, no leve, sino de moderada a severa. Ven el enfermero, pues sin que el médico se lo ordene, porque ya él sabe más o menos cómo manejar este tipo de cuadros respiratorios, viene y busca su Venturi. Entonces tenemos un flujo más marcado. Aquí ya el flujo, la velocidad del flujo es más de 7 o 8 litros por minuto. Bien, tenemos el cable que va hacia este dispositivo. Y en este mismo dispositivo, que tiene una válvula, el paciente inhala su oxígeno y lo exhala. Y exhala el gas carbónico, ¿ya? Este es el sistema Venturi. Por aquí, por este dispositivo, no por acá, el paciente ingresa el oxígeno y por ahí mismo lo exhala. Ya los mecanismos de ventilación de alto flujo, incluimos la ventilación mecánica. Ya esto es cuando el paciente llega en una insuficiencia respiratoria severa, con alteración de la gasometría, con una PAFI, escúchenlo bien, con una PAFI de menos de 200. ¿Qué es la PAFI? Es el cociente que sacamos entre la presión de oxígeno y la FiO2, es decir, la fuente de concentración de oxígeno que le estamos suministrando al paciente. Eso lo da ese reporte lo da una tirilla de gasometría arterial. Cuando es menos de 200, ojo, estamos hablando de un cuadro de insuficiencia respiratoria moderada severa. Y cuando es menos de 100, ya estamos hablando de distrés respiratorio. Una patología severísima en el paciente, hay que intubarlo. Y aquí están las alteraciones que podemos corregir, aumentar la presión de oxígeno y disminuir la presión de gas carbónico. Entonces, uno intuba al paciente, antes lo seda, porque nadie va a estar cómodo con un tubo puesto en la boca y estando consciente. El paciente usted lo seda con fentanil, con midazolam, que es lo que más tiene uno a la mano. Hay otros sedantes un poquito menos, como les diré, comprometen menos la parte central del sistema nervioso central. Propicia ese descanso de los músculos. Esos músculos llegaron fatigados, están a punto de colapsarse porque están trabajando a 1000, evitando la fatiga muscular. Sedaste al paciente, le pusiste analgesia, lo intubaste y lo conectas al ventilador. Riesgo, miles y millones de riesgos en una ventilación mecánica, pero hay que hacerlo. Y ya en el caso inevitablemente de compromiso ventilatorio severo, ya hay que hacerlo, hay ni modo. Entonces, estos son los riesgos.
que puedas tener en una ventilación mecánica. Ahí está el esquema. Muy sencillo. Tenemos una fuente de aire, una fuente de oxígeno. Aquí la concentra, ¿ya? Aquí la humidifica, ese aire que va entrando, lo que hace la nariz y la vía respiratoria superior, la humidifica y la calienta. Y aquí está el circuito de ingreso. Circuito de ingreso o circuito inspiratorio. Tenemos este separador, una válvula aquí que separa. Llega el oxígeno a los pulmones, de ahí se regresa el gas carbónico y este mismo separador lo que hace es, como su nombre lo indica, separar el gas carbónico y expulsarlo por otro lado. Bueno, si se acaba ya saben pues que ya esta es la última diapositiva. Aquí tenemos los controles, aquí controlamos un volumen, aquí controlamos una presión alveolar y bueno, aquí están todos los mecanismos para que se adapte a ese paciente. Lo adaptamos a un volumen y lo adaptamos a una frecuencia respiratoria. Bueno, hasta aquí, bueno, hay dos tipos de ventilación, la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. En la invasiva utilizamos tubo, en la no invasiva no lo utilizamos.